Buenas noches. El país, pero sobre todo la capital y la provincia de Buenos Aires, están entrando en el momento de mayor contagios por el coronavirus y también contagios y muertes. En una época en la que el mundo está conmocionado por esto, pero también hay, digamos, se está sintiendo en la Argentina la repercusión de esta crisis sanitaria mundial que hasta ahora las habíamos tenido bastante menguada. Yo estoy para hablar de este tema porque ayer empezó una nueva fase de la cuarentena que va a durar 15 días más, y yo creo que va a durar más también de los 15 días, pero eso le vamos a preguntar a quien está conmigo, que es el vicejefe de gobierno de la capital, Diego Santilli. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Joaquín. Lo primero que le quiero preguntar es sobre qué quiso decir exactamente el ministro de Salud de hoy, de la capital, Fernán Quirós, que dijo que en las próximas 10 semanas se va a entrar en una montaña, o se está entrando en una montaña de contagios que van a durar 10 semanas. Yo lo que no sé es si las 10 semanas es lo que ya llevamos y alguna semana más, o es que esas 10 semanas empiezan ahora. Cuando el espiral de la curva comienza hacia arriba, que ha comenzado, claramente ha comenzado, veníamos con un promedio de 70 casos. El viernes anterior al nuevo anuncio, hace 15 días estaban 83 casos, que había sido el récord, y hoy estamos en un promedio de 400. 480 ayer, hoy estamos viendo 370, tal vez en la ciudad, 375. Estamos ya por arriba 6 veces de lo que teníamos hace 15 días atrás, diarios. 6 veces más de lo que teníamos hace 15 días. Lo que dice Quirós es, una vez que empieza esa curva, entre la subida, el pico y la bajada, uno habla de 8 a 10 semanas. Entre la subida. Es decir, que las 10 semanas empiezan ahora. Podríamos tomar que empezó desde una semana atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque empezó la curva, empezó el ascenso de los casos. Lo que está por verse es qué tipo de montaña de contagios, qué tipo de casos, cuál es el pico de la montaña de casos. Si uno se paraba en el 19 de marzo, el 22 de abril era el pico de casos, siguiendo las curvas de Italia, España y los países que habíamos visto en Europa, China. Y como nosotros tomamos otra decisión, que es la de la cuarentena, que fue la cuarentena social, preventiva, obligatoria, que se tomó, esa curva no sucedió. Al no suceder, hubo una curva de contagios, pero lo que tenemos que ver es de qué tamaño es esa montaña. Si es muy alta, si es intermedia o si es más plana. Eso es lo que se está mirando. Cuando se habla de muy alta, ¿qué números estamos hablando de contagiados por día? Bueno, nosotros nos preparamos para un número acumulado de casos, porque no es en un día, sino un número acumulado de casos que pueda sostener 300 casos de terapia intensiva, 600 a 700 casos de internación moderada y 2.500 casos de leve. Eso todo en internación en un sistema multimodal que preparamos en la salud. Pero hay mucha gente que no se interna. Por supuesto, hay un montón de gente claro, que la mayoría. Bueno, el asintomático no sabe que lo tiene. O sea, 2 de cada 3 personas son asintomáticos. Lo que preparamos es en el acumulado, no en un día. En el acumulado, que cuando uno llega a un momento, son esos 3.100 casos, que vuelvo a aclararlo, porque si no por ahí es 3.100 casos en un día. No, no es 3.100 casos en un día, es el acumulado. Y para dar ejemplos, al viernes nosotros teníamos el 15% de la terapia intensiva ocupada. A hoy, a la noche, estamos en el 25% de la terapia intensiva ocupada. Es decir, tenemos 70 camas ocupadas de las 300 de terapia intensiva que todo este tiempo nos permitió tener bien preparados, bien reforzado el sistema público de salud. Después hay otro tanto que tiene el sistema privado de salud, ¿no? Nosotros lo que tenemos que ver es cómo va evolucionando el sistema privado de salud, Ahora, público de salud. Como usted decía, esto avanzó, digamos, estamos en un promedio de 400 casos por día en el país, ¿no? 400, 500 casos por día. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen por día? ¿600, 700, 800, 1000? Bueno, la ciudad, como yo le contaba, viene de 83 diarios a 480. Hoy es un poquito menos, pero está en ese nivel. Entonces, ese nivel de testeo y de contagiosidad del virus genera un nivel de internación leve en los hoteles de la ciudad que hemos contratado nosotros, 2.500 camas, en el sistema público de salud y en la terapia intensiva. Eso va a crecer.
Joaquín, eso va a crecer a, hoy están 400, puede ser 600, puede ser 700, y el acumulado es el que nos va a dar la totalidad. Va a crecer porque estamos en una pandemia. Entonces quiere decir que la cuarentena que empezó hoy y termina supuestamente el 7 de junio se va a prolongar. Bueno, esto es dinámico, hay que mirar el día a día. Se supone que va a crecer, lo que ha dispuesto la autoridad sanitaria nuestra es una estrategia de cortafuego, lo plantea para salir de la temática de salud, es una estrategia de cortafuego que es, se contagió el primero, el que estaba estrecho contagia al segundo, el primero contagia al segundo, y nosotros rápidamente vamos a aislar al tercero, que estuvo cercano a ese segundo, para que no siga contagiando. Entonces, antes esperábamos a la evolución de la enfermedad de esa persona estrecha. Ahora no esperamos más. Ahora apenas detectamos a este, vemos cuál es el estrecho, esperamos 2 días y lo testeamos para ver si lo tiene positivo. Y ahí da una alta positividad. Cuando da alta positividad, inmediatamente aislamos para que no llegue al cuarto. Esa es la estrategia que está haciendo el ministro de Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso se incrementan también los casos, por eso se incrementaron los testeos y por eso estamos yendo focalmente a buscar los casos de coronavirus. Ayer se conoció lo de la Villa Azul en la provincia de Buenos Aires, entre Quilmes y Avellaneda, una villa de emergencia, y la autoridad de la provincia sanitaria de la provincia de Buenos Aires, o el gobernador, no sé, decidieron aislarla totalmente. Digo, ¿eso hubiera sido políticamente posible hacer en la capital cuando estalló la Villa 31, la Villa 1114? No sé si la respuesta es políticamente posible. La respuesta ¿es realizable? El barrio 31 tiene 45.000 habitantes. En una zona central, en una estación de transbordo de las más importantes que tiene la Argentina. Porque Retiro tiene no solo la estación de transbordo de tren, la conectividad con el subte, sino también la estación de transbordo de colectivos, de larga y media distancia. Entonces, y también tiene una estación de transbordo de colectivo. No es realizable, no es lo mismo. En el barrio 31 lo que hemos hecho es otro tipo de intervención, que es ir a buscar adentro, meterse, ir a buscar los casos. Ahora armamos 50 postas febriles y portales de acceso donde vamos a estar midiendo la temperatura al que ingrese y egrese. También desalentando la movilidad, pero es otra realidad en un barrio céntrico. La Villa Azul tiene creo que 5.000 habitantes, por lo que estaba escuchando hoy. No es lo mismo, no es el mismo volumen. No tiene propiedad horizontal como la tiene el barrio 31 y no tiene una centra ubicada geográficamente en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo. Bueno, usted no lo quiere decir, pero déjeme que le diga yo. A ver. Yo creo que a ustedes le incendiaban la ciudad si hacían una cosa así. Nosotros con Horacio nos gusta hacer lo que decimos que podemos hacer. El tema tiene que ver, Joaquín, ¿con qué? No sé si es practicable 45.000 personas aislarlas. Porque no es una población de 500, de 600, de 400, de 300 o de 2.000. Es una población de 45.000 personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora allí? ¿Qué estamos buscando? Estamos viendo, por ejemplo, ¿cuántos de ahí trabajan en los sectores esenciales? Me refiero a cajeros de algún supermercado, me refiero a enfermeras o enfermeros, digamos, para ver si ahí conviene que esa persona, si no tiene coronavirus, aislarlo en otro lugar, por ejemplo en un hotel, y que continúe trabajando. Porque nosotros necesitamos no perder un solo enfermero y enfermera en el sistema público de salud. Entonces, estamos llevando ese tipo de metodología y estudio para intentar aislar y ir a buscar los casos. Yo no sé si tiene que ver con lo político. Probablemente por ahí haya prejuicios cuando se mira a un sector u otro sector, pero hoy no hay margen para el análisis de un sector o un pensamiento del otro. Hoy el análisis es el trabajo en conjunto. Es inimaginable pensar a la Ciudad de Buenos Aires aislada del área metropolitana, o sea, del AMBA de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo propuso, ¿no? Algún funcionario propuso que no haya más tránsito entre los dos distritos, y esto me parece imposible porque hay muchísima gente, creo que alrededor de 1,5 millones de personas. Y todos los días se mueven. Bueno, en realidad un día normal son 3,5 millones de personas. Hoy 1 millón de personas está entrando a la ciudad, pero la mayoría viene a trabajar a los sectores esenciales, al sector del abastecimiento, al sector de la comunicación, al sector de trabajadores de la salud, al sector de seguridad. Le voy a dar un ejemplo. La fuerza policial de la Ciudad de Buenos Aires, el 82-83% vive en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros lo necesitamos. Lo necesitamos para hacer los controles, lo necesitamos para cuidarnos, lo necesitamos para todo lo que es el trabajo cotidiano. Entonces,
es materialmente difícil de resolver eso, y sobre todo son trabajadores que viven en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad dispuso ayer nuevas áreas dentro de la ciudad de una cuarentena más estricta, ¿no? Porque muy comercial, y esto significa el cierre de unos 25.000 comercios, otra vez. ¿Qué consecuencias económicas prevén ustedes para eso? Primero déjeme decirle algo, es mucho menos que 25.000, mucho menos. La ciudad de Buenos Aires, del día 1 de la pandemia, abrió el 31% de sus comercios. ¿Cuáles son ellos? Son los de los esenciales. La farmacia, los supermercados, los restaurantes que proveen de comida, los kioscos, digamos, todos los sectores esenciales, eso es el 31% de nuestro comercio. Después hicimos una segunda etapa, una sumatoria de actividades no esenciales. Electrodomésticos, bazar, un montón de segmentos comerciales. Allí no abrieron todos. Lo que hemos tomado ahora es restringir, la idea de restringir los lugares de alta aglomeración. No es en función del comercio, sino es en función de la aglomeración de personas. ¿Y a qué me refiero con esto? 11 es una central de transbordo donde viene mucha gente de la provincia a trabajar, y entonces ahí los comercios no esenciales, nuestra preferencia y nuestro objetivo es que no estén abiertos. Ahora, el comercio barrial, el de cerca de tu casa, que no es el de las grandes centrales de transbordo, 11, Liniers, Avenida Avellaneda, lo que la gente comúnmente sabe que son de altísima movilidad, lo van a continuar abiertos. Con lo cual es aproximadamente entre 9.000 y 10.000 comercios de segmentos de alta aglomeración y congestionamiento de personas. Eso es lo que hemos tomado la decisión este fin de semana. Ahora, le preguntaba a Diego sobre las consecuencias económicas, que es todo el país. Las consecuencias económicas son para todo el país, salvo para algunos sectores, que son los supermercados, el campo, pero sí creo que, digamos, las consecuencias económicas van a ser muy, muy duras para todo el país, y creo también para la capital. A esto me refería mi pregunta, en qué prevén ustedes que pueden hacer para ayudar a ese pequeño comercio que no está trabajando hoy por la cuarentena, porque además, si está abierto, la gente no va, porque está obligada a estar en su casa. ¿Qué prevén? Primero, estamos trabajando mucho con ellos. Ya los sectores comerciales y pymes ya han recibido 2 salarios mínimos vitales y móviles para sostener parte del salario de sus trabajadores. Están los 10.000 pesos que se le otorgan a algunos sectores también. Y nosotros en la ciudad, principalmente esos sectores, nos dan a los recursos del gobierno de la ciudad en los ingresos brutos, que al no vender no hay ingresos, y no, por lo tanto, no hay impuestos. Entonces, ahí estamos en el medio, y yo digo, de la angustia que tiene la gente en términos de no sabe si le va a tocar a él o a ellos el coronavirus, a sus familias. No sabe cómo va a ser su ingreso futuro. No sabe cómo le va a pagar el salario a sus trabajadores. Y el otro costado es el trabajador no sabe qué pan va a llevar a su casa a fin de mes. Hay una angustia en la sociedad en los dos términos, de salud y económicos, y de no saber cuál es el horizonte hacia adelante. ¿Cuál es el horizonte? Cuando yo abra, y voy a dar ejemplos, han abierto algunos locales hace 15 días y no tuvieron la venta que pensaban que iban a tener. Empezaron a mover un poquito la cadena, pero tampoco... Bueno, porque estamos en cuarentena, la gente no puede salir. La gente no puede salir. Y además, la ciudad de Buenos Aires, que tiene durante el día 6,5 millones de personas, de habitantes, pero a la noche duermen 3 millones, no tuvo esa afluencia. Tuvo 1.800.000, tuvo el 30% de la población habitual que tiene nuestra ciudad hasta el día del viernes pasado. 30%. Entonces, le falta eso, millones de personas que no están en lo cotidiano. Entonces, ese comerciante no está vendiendo. Y además, nuestras pymes generan 7 de cada 10 empleos, y son ellos. Son el gastronómico, son el hotelero, son el turístico, son el comercio de indumentaria, de indumentaria de calzado, de indumentaria de ropa. Todo eso es la actividad que nosotros con nuestro Ministro de Desarrollo Económico, Horacio, estamos buscándole la vuelta a esa cuarentena más trabajada, más sectorizada, para poder empezar a dinamizarla, cuidando lo que ahora empezó. Ahora empezó, Joaquín, ahora empezaron los casos. Empezaron los casos que empiezan a lastimar, que empiezan a generar mayor tasa de ocupación en los hospitales, mayor tasa de terapia intensiva, mayor tasa de fallecidos. Entonces, todo eso es
lo que hay que equilibrar en esta angustia que tenemos todos en la sociedad, ¿no? Pero llevamos más, debemos ser el país con más tiempo de cuarentena. Creo que cuando se cumpla este periodo de 15 días va a ser el país con más tiempo de cuarentena. Y noto que hay en sectores sociales ya cierto cansancio, porque digamos, hay gente que vive Puede ser. en condiciones, digamos, en las que no están acostumbrados a vivir tanta gente en un espacio pequeño, ¿no? Generalmente, bueno, el hijo se va a estudiar, el padre a trabajar, la mujer se va a su trabajo, después se reúnen a las horas de comer y duermen, nada más. Pero ahora están encerrados en ese mismo espacio todos. Hay cierto cansancio con eso. Sí, seguramente. Además es claro, yo miraba, si uno se parara en el 18 de marzo de este año y le dijeran a cada uno de nosotros que estamos acá, van a tener que quedarse 70 días en sus casas, muy difícil. Por eso el logro que hizo nuestra sociedad no es un logro de un gobierno o de otro gobierno, es el logro de la sociedad argentina que ha dicho, esto en el mundo lastimó a los españoles, lastimó a los italianos, lastimó a los alemanes, lastimó a los americanos de la manera que lo lastimó. Y ahora, como dijo la OMS hace 48 horas, América del Sur es el nuevo foco de la pandemia. Y entonces empezás a ver a los hermanos peruanos, a los brasileños, a los chilenos. Entonces empezás a ver lo que nos está pasando y uno dice, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Y ahora empezó. Entonces, es verdad que hay una angustia, es verdad que estamos hace 68 días, 69 días en casa, pero también es verdad que hemos logrado que no nos pase lo que les pasó a otros países. Y también es verdad que tenemos que empezar a entender cómo es esto de mirar hacia adelante, entendiendo que lo peor está empezando ahora. Y es un equilibrio difícil, es un equilibrio que a nosotros nos angustia a la hora de tomar las decisiones. Proteger ese salario de ese trabajador que no lo va a tener a fin de mes y protegerle la vida a esa familia que donde entre el virus puede lastimar y dañar de la manera que daña. Cuando empezó todo esto, nosotros, Joaquín, dijimos que había 4 subsectores que nos preocupaban mucho. Uno eran los adultos mayores de 70, que en el mundo ha hecho un daño importantísimo el coronavirus. Bueno, el 80% de los fallecidos son mayores de 70 años. Los geriátricos o las residencias geriátricas, donde cuando entra el coronavirus lastima y muy fuerte. Los barrios humildes, donde hay mayor densidad poblacional por metro cuadrado y muchas más personas viviendo en poco espacio, en pocos metros, y los trabajadores de la salud. Y ahí estamos focalizados hace 60 días, metiendo, trabajando, estando, yendo, perfeccionando, metiendo más protocolos, más situaciones, pero ahora empezó. Lo que tal vez uno decía, bueno... Es decir, que todo este periodo que vivimos de cuarentena y de temores también por el coronavirus era el prólogo, el principio. Ahora empezó realmente la pandemia en serio. No, ahora empezó a picar los casos. Pero nos permitió prepararnos mejor, Joaquín. Nos permitió... A España la chocó la pandemia. A España... Sí, a Italia también. A Italia también. Y a Gran Bretaña y también. eso no es culpa ni de Italia, ni de los españoles. Les pasó y cuando ya tenían el contagio adentro, un día la curva apareció y empezó a tomarse las terapias intensivas. Los países con mucha más salud que tal vez países como los nuestros, también los arrasó en sus sistemas de salud. Entonces, a nosotros nos permitió prepararnos mejor, nos permitió de alguna manera no tener esas situaciones a hoy, pero no estamos exentos de que nos pase y por eso nos tenemos que cuidar. Ahora empezó, y empezó con la curva de contagios, vuelvo a decir, de 83 a 400, eso es por 6. Eso es 480 por ayer, o sea, es por 6 o por 5 la curva de contagios semana a semana, ¿no? Déjeme hacerle una pregunta política. Hay cierta sorpresa porque las conferencias de prensa estas que hace el presidente Rodríguez Larreta, Kicillof suele criticar a la gestión de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta no le contesta. ¿Qué pasa? Primero, no estoy de acuerdo con lo que dijo Kicillof. Me parece que nosotros estamos haciendo un buen trabajo, tanto Horacio como Kicillof como el presidente, en términos de la pandemia, de trabajar en conjunto y mantener algo que la sociedad no divide. La General Paz no divide lo que la sociedad junta. Me parece que no tiene sentido. La pandemia es el aquí y el ahora, y es el cómo resolvemos para adelante, no es la discusión hacia atrás. Y sobre todo en una persona como María Eugenia Vidal, que ha dejado mucho de su familia, de su cuerpo en una provincia, con todos los problemas que tiene la provincia. Y yo no miro ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50 años para atrás. Me parece que nuestro deber como gobernantes es trabajar en el hoy, en el aquí, en el ahora y en el mirar hacia adelante.
por eso no estoy de acuerdo, pero sí que Horacio le responde de esta manera. ¿Sabes cómo responde Horacio? Trabajando, estando, metiendo y entendiendo que no es un momento para discutir política, es un momento para ver cómo salvamos vidas, cómo cuidamos a la gente y cómo trabajamos en conjunto. Déjeme que le haga una última pregunta política. ¿Cómo no? ¿Están unidos Juntos por el Cambio y sobre todo PRO, porque dicen que hay distintas vertientes, una más dura con respecto al gobierno de Alberto Fernández, una más blanda, que eso pasa dentro de PRO, que pasa dentro de Juntos por el Cambio o Cambiemos? Sí, ¿Esto es así? Sí, estamos unidos, por supuesto, en la diversidad. Somos un espacio muy diverso, la coalición cívica, el radicalismo, dentro del PRO mismo, somos un espacio diverso y así hemos surgido a la política argentina, hemos llegado a la presidencia de esa manera, pero sí estamos unidos. Por supuesto que hay que entender que hay diferentes puntos de vista y eso está bien, está bien. Entonces hay diferentes puntos de vista. Por supuesto que hay diferentes puntos de vista. Por eso hay partidos centenarios, el radicalismo es un partido centenario, democrático, institucional, la coalición cívica también es un partido importantísimo que trabajamos en conjunto y claro que hay diferentes puntos de vista. Ahora, hay un único punto de vista, que es cuidar a la gente, proteger la vida de las personas, ver la responsabilidad de cómo se sale hacia adelante, cómo se imagina la Argentina, cómo nos imaginamos la Argentina dentro de 90 días. No hoy. Supongamos que suceden las 8 o 10 semanas que plantea Quirós, que son las 8 o 10 semanas que uno vio en el mundo. ¿Cómo salimos? ¿Qué pensamos hacia adelante? Si bien estamos en la etapa de subida, de ello con el gobierno nacional? Si bien estamos en la etapa de subida de la pandemia, donde hoy nuestra cabeza está puesta en salvar, proteger, cuidar y evitar mayores contagios, también en la cabeza nuestra, en un porcentaje, está cómo es el mañana, cómo es la Argentina que viene, cómo es volver a producir, cómo es volver a levantar la persiana y salir a pelearla. Claro que sí. ¿Cómo no lo vamos a tener en la cabeza ahora? Nuestro foco central es la pandemia hoy y no podemos dejar de pensar en cada minuto porque es un argentino al que salvás, es una familia a la que no tiene que ir a llorar a sus deudos, es una persona que sigue luchando por su barrio, por su identidad, que está peleándola con todos sus familiares. Y esa mirada hacia adelante, hacia la pospandemia, del día después de la pandemia, ¿usted cree que la tiene el gobierno de Alberto Fernández también? Yo creo que todos tenemos una mirada, cada uno tiene una mirada y cada uno de los gobiernos tiene una mirada. A mí me parece que hoy nos une a todos la lucha contra esta pandemia. Y es un buen punto. A mí me parece que es un punto de partida en la Argentina de los extremos que va hacia el centro en la discusión de cómo salvamos vidas. Ojalá que cuando salgamos de esta pandemia, porque hoy no hay ni vacuna ni tratamiento, cuando salgamos de esta pandemia, también nos encuentran los argentinos discutiendo el cómo, no el qué. En la Argentina vivimos discutiendo la pobreza y cada vez tenemos más pobreza. Entonces, no hay que discutir la pobreza, hay que discutir cómo la resolvemos la pobreza, cómo la abordamos, cómo encontramos un punto de común acuerdo para salir hacia adelante. Y me parece que esa es, ojalá dentro de 90 días, o dentro de 100 días, o cuando nos toque, ojalá sea antes, ojalá sea dentro de 60 días, podamos encontrarnos todos los espacios, más allá de nuestras diversidades, de nuestros pensamientos disímiles o diferentes, encontrando un punto de común acuerdo para sacar el país hacia adelante, hacia donde tenemos que ir. Porque eso es también generar trabajo, es darle laburo a un montón de argentinos que vamos a seguir, que estamos sufriendo y que por ahí sufren más. Entonces, no hay espacio para la patada, la chicana o la discusión política. Hay espacio para hoy salir de esta pandemia lo más rápido posible, sin creer en el pensamiento mágico, porque no hay pensamiento mágico, pero también pensar en ese adelante como todos juntos tiramos del mismo carro. Gracias, Diego. Gracias, Juan. Una pausa y Juan Carlos de Pablo. Como les anuncié, Juan Carlos de Pablo. Buenas noches, Juan Carlos. Está en su casa por vía Skype. ¿Cómo estás? Ando perfecto. Y mirá lo que es la barba. Te dejaste crecer la barba. ¿Qué te pasó? Acordate lo siguiente, acordate la simetría de la vida. No necesito a mi peluquero por 3 años, pero mi peluquero me necesita a mí por 3 años. Hablando del peluquero, ¿vos crees que la cuarentena, tal como está, tan estricta, debe continuar? Mirá, es una cuestión absolutamente difícil. Lo que tenemos que decir son lo siguiente. Primero, el conflicto entre salud y economía es un conflicto objetivo. La cuantía del conflicto depende de las medidas que se adopten. Entonces,
Cuando el gobierno dice una cosa es AMBA, otra cosa es el resto del país, tiene razón. Dentro de AMBA, ¿qué se puede hacer? Dentro de CABA, ¿qué se puede hacer? Etcétera, etcétera. Con el tema de los horarios, etcétera, etcétera. Entonces, vos lo que tenés que hacer es bajar, digamos, ese conflicto. Junto a lo cual, el presidente de la Nación tiene que juntarse con su equipo económico y decir lo siguiente: señores, si así como vamos, si así como dicen los infectólogos, esto viene para 8 semanas, 10 semanas, fin de año, la política económica no puede ser esta. Porque vos tenés, por definición, una cosa que podés hacer en emergencia, llamaste a los bomberos, tiraron agua, cosas por el estilo. Ahora, cuando vos decís, bueno, vamos, no se caliente, vamos a pagar los salarios de abril, y los de marzo, y los de mayo, y los de junio, y los de septiembre, vamos a hacer, bueno, hay cuestiones elementales de stock y flujo. Si vos seguís emitiendo dinero como estás emitiendo, todo eso es una montaña, una montaña, una montaña, en algún momento va, digamos, a ocurrir algo. Entonces, ¿qué quiero decir? Acá hay, Joaquín, dos tipos de desafíos. Primero, ¿cuánta cuarentena tienen que hacer? La cuestión nunca es hasta el 7 de junio. Para el 7 de junio, para lo único que sirve es para saber qué día Alberto Fernández va a decir, después de decir otros 15 días, otros 15 días. Acá la cuestión es la cuantía de la flexibilización, por derecha y por izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que yo no voy a hacer la apología del delito, pero evidentemente que si vos tenés una postura muy rígida, vos estás, a medida que pasa el tiempo, tenés que esperar que más gente, digamos así, salte, digamos así, el cerco, ¿no? Bueno, de hecho hubo protestas en las últimas horas, ¿no? Evidentemente. Sí. Decime, ¿cómo esto, perdóname lo siguiente. Esto tiene que ver no solamente con las definiciones, sino con el mecanismo. ¿Qué quiero decir con esto? La etapa de la Nación del viernes pasado fue muy elocuente. Vos tenías comerciantes en Mar del Plata que estaban aplaudiendo, querían abrir. El intendente Montenegro dijo, yo estoy de acuerdo con ustedes, mandamos todos los papeles a la provincia de Buenos Aires que todavía no autorizaron. Muchachos, acá hay que hacer criterios si esto, ¿no? Ahora, esto de que cada uno tiene que llevar una papelería y lo mandás todo a la Casa Rosada o un libro para que un genio diga esto sí, esto no, esto primero, esto después. A mí me parece elemental que todos, digamos, los intendentes, los gobernadores, digan, como ya lo sabemos hasta el hartazgo, barbijo, distancia, alcohol en gel, y junto con eso decir, bueno, ahora muévase. ¿Cómo imaginas la economía el día después de la pandemia? No hay un día después. Esto se va aflojando. Por izquierda, por derecha, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que saber es lo siguiente. Mira, en Nación de hoy hubo un artículo muy importante de Guillermo Oliveto. ¿Por qué? Porque se puso a ver qué pasó con el consumo, que es su especialidad, en algunas ciudades del mundo que fueron restableciendo la normalidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la gente salió a hacer cosas. Acá hay algunos pesimistas que dicen que ahora estamos colapsados espiritualmente, estamos en la catrera, 20 años. No es mi conjetura. Yo creo que vamos a salir a hacer cosas, digamos, en cuanto podamos. Es cierto que no vamos a hacer las mismas cosas y no vamos algunos sectores van a estar más afectados que otros. Mi ejemplo preferido, ¿sabe cuál es? Abren ahora la cuarentena y no salgo rajando a comprarme un pasaje para Italia. Seguramente que voy a hacer otras cosas, ¿no? Entonces lo que digo es, vos tenés sectores que van a reactivar más rápido, otros más despacio, a otros que se están modificando de una manera, yo diría, permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Otra vez mi ejemplo preferido. Habrás visto, porque viajaste, que cerca de algunos aeropuertos vos tenés unos hoteles brutales, miles de habitaciones, grandes centros de convenciones. ¿Por qué? Porque vos tenés una empresa multinacional que de repente dice, bueno, vamos a juntar a toda la gente ahí, llegan del aeropuerto, hacen la conferencia, vuelven, no entran a la ciudad, pero esos tipos se funden. ¿Por qué? Porque hemos descubierto, mira, yo soy un torpe, te lo digo, casi te desmayás. Hasta el último instante estábamos, esto llegaba, no llegaba, y llegó. Bueno, gracias. Algún nerd que vos tenés ahí solucionó el problema y pudimos hacer esta comunicación. Digo, yo era un torpe hasta hace 2 meses con respecto a esto, hoy doy clases, hago millones de cosas. Quiero decir, hay una parte de las líneas aéreas que la demanda le cayó digamos, de manera permanente, porque la demanda corporativa de pasaje baja. La del turismo se va a recuperar, etc. Quiero decir, vamos a un mundo, digamos, no totalmente diferente, pero donde muchas cosas van a cambiar. Entonces, Joaquín, esto es un continuo, donde algunas cosas van a ocurrir por derecha, porque dejás, y otras van a ocurrir, digamos, por izquierda,
si el planteo que haces es un planteo demasiado rígido en materia de cuarentena. Decime, tu mirada de lo que pasó el viernes pasado, porque el viernes pasado supuestamente entrábamos en default. Y después se habló que bueno, en realidad era un default suave, un default amable. ¿La Argentina está hoy en default o no? Mira, yo no soy un experto en nomenclatura y no soy un experto en negociación. Ahora, hemos venido, primero el 8 de mayo, no sé, se venía el mundo abajo. Después el 22 de mayo se venía el mundo abajo. Entonces, voy a decir, sigamos las negociaciones. Acá lo que me parece importantísimo es lo siguiente. El que quiere tomar la decisión, que es el Estado Nacional, sabe que cumpla o no cumpla, arregle o no arregle, él no va a tener más plata fresca. Dato importante, porque si vas a un default explícito y directamente los verdaderamente afectados van a ser los miembros del sector privado. Quiero decir, vos las empresas. Obligaciones negociables. Las empresas, digo. Claro. Entonces, pero ojo, pará. No es lo mismo que vos tengas que tomar una decisión porque a vos te va a pasar algo a que a un tercero le va a pasar algo. Es un dato, no quiero decir, es simplemente, digamos así, un dato. Quiero decir, sigue la negociación. Hace muchos años yo escuché una cosa que me pareció importante que dice lo siguiente: las cosas mal nunca terminan, las negociaciones siguen, y acá siguen en condiciones, como digo, muy peculiares. Ahora, la postura del Estado argentino, o del gobierno, si vos querés, ante el coronavirus, era decir a los bonistas: miren muchachos, hasta 2023 acá no hay un mango. Así que si usted quiere, hable con el próximo gobierno y si ganamos la elección, con nosotros en el segundo periodo. Eso lo dijo antes. ¿Y ahora qué dijo? Dijo lo mismo. En condiciones normales le habían dicho: no, así no. Hoy siguen negociando, vamos a ver qué pasa. ¿Vos crees que va a haber acuerdo con los acreedores? No tengo cómo saberlo, pero simplemente lo que te digo es, a mí yo le presto mucha atención, porque a mí me gusta mirar la realidad de los procesos decisorios, de que el Estado Nacional está en una posición muy peculiar, porque sabe que evidentemente no le van a prestar. Yo no en ningún momento esperé que el viernes pagaran los 500 millones de dólares, porque digo, en términos de esa negociación, de las relaciones y la credibilidad que tiene el gobierno argentino, sería tirar la plata. Ahora, esto es importante porque me parece que la Argentina va a estar peor que otros países con respecto del día después de la pandemia, o del día que se levante la cuarentena, más allá de la pandemia. Es muy difícil saber, pero como te digo, esto es un continuo, no es que un día estamos en cuarentena y el otro día dejamos de estar en cuarentena. Entonces, digamos, es un continuo, donde la clave está en A, ¿cuánto dura? No sabemos. B, las características, las medidas que va adoptando el gobierno, digamos así, mientras tanto. ¿Qué tenemos que decir? Lo que tenemos que decir es lo siguiente: si la cuarentena va a seguir, el Estado va a tener que seguir pagando parte de los salarios. Y con el perdón de la diputada Vallejo y los dos ministros que bendijeron esa barbaridad, que dijeron que es una idea muy interesante, bueno, el sábado pasado el presidente de la Nación, con todo respeto, tendría que haber aclarado, tendría que haber dicho: miren, señores, dado que la cuarentena sigue, entonces vamos a tener que tomar medidas, y dado eso, no vamos a pedir un pedazo, digamos así, de las acciones de las empresas a las cuales vamos a asistir pagando parte de los salarios. ¿Por qué? Por una razón elemental, porque los argentinos somos muy susceptibles. ¿Por qué? Porque tenemos una historia atrás, ¿entendés? Entonces yo digo, pará, es muy grave la propuesta, es muy grave que algunos ministros digan: muy interesante, como si estuvieran en algún seminario de alguna universidad y no ejerciendo, ¿entendés? Entonces, una clarificación presidencial acerca de lo que son las reglas de juego durante, me parece fundamental. Y la otra cosa es que tienen que hablar con el equipo económico, insisto una vez más, ¿por qué? Porque lo que funciona, y vos podés tolerar una semana, 2 semanas, cuando le van a 8 semanas y pinta para que vayan no sé cuántas semanas más, es otro cantar. Lo que hay otro proyecto que sí es más serio, porque ya ha sido avalado por el presidente, de un impuesto a la riqueza. ¿Vos qué opinás? Vos acordate que la primera cosa que dijo el presidente es: bueno, mire, yo no me meto porque el impuesto lo tiene que hacer el Poder Legislativo. Y después resulta que hubo una reunión en Olivos, si recuerdo bien, con Heller y con Máximo Kirchner, donde dijo: qué bien. Lo voy a decir con todo respeto, la palabra presidencial está muy devaluada, muy devaluada. De modo que una apreciación presidencial no es hoy una señal de lo que cree que va a hacer o no que va a hacer. Después tengo que decir lo siguiente: más allá de las consideraciones técnicas, que quiere hacerlo por única vez, que es un stop, etcétera, etcétera, acá seamos claros.
Si el gobierno quiere recaudar, entonces la línea de grandes fortunas la tiene que bajar. Si vos por el otro lado querés unas cosas simbólicas, me la quiero agarrar con A, B y C, fenómeno, hacelo, A, B y C, qué bien. Y después la recaudación va a ser 3,90 pesos. Donde vos quieras que esto sea más significativo, tenés que bajar. Y si vas a bajar, algunos de los que están aplaudiendo y diciendo qué bien, después lo van a lamentar. ¿Por qué? Porque todo el mundo acá cree que es pobre. Todo el mundo cree que está abajo de la línea y donde vos decís, perdón, si yo quiero hacer algo que desde el punto de vista cuantitativo tiene miga, desde el punto de vista, digamos, de la recaudación, tenés que bajar. Ya que hablé de recaudación, quiero decir lo siguiente. Es entendible, es totalmente entendible que un empresario que tiene 4,90 pesos tiene sus prioridades. Salario, comer él, pagar los insumos, y la última al Estado. Y lo viste en términos de recaudación. La recaudación abril aumentó 11%, con una tasa de inflación de 45%. La recaudación de IVA cayó en pesos. La recaudación de IVA de abril 2020 fue inferior a la de abril de 2019 en pesos, con una tasa de inflación del 45%. Moraleja, vos tenés, no porque tiran la guita así, no, porque no tienen más remedio, están emitiendo más rápido y recaudando menos. Esta diferencia es un lío. No me digan a mí que hemos descubierto la piedra filosofal o la nueva teoría económica. Tenemos un problema que en el corto plazo se nota un poquito porque el efectivo tiene un atractivo, porque no sabemos si puede salir, cuánto dura, etc. En la medida en que esto se vaya, digamos así, aflojando, parte va a ir a recaudación, a reactivación económica y parte a tasa de inflación. Te agradezco mucho, Juan Carlos, como siempre, un placer escucharte. Que tengas buenas noches. Bien, una pausa y Carolina Moroso. Bien, como todos los lunes, estamos con Carolina Moroso, amiga, colega, y con un tema importante que es el tema... Yo creo, vos sabés que el gran problema que sucedió en los últimos días es que el coronavirus llegó a las villas de emergencia. Sin dudas, porque además está escalando el contagio de una manera realmente muy, muy preocupante, ¿no? Vos imaginate también que estamos hablando de territorios donde la densidad poblacional es muy, muy acentuada, donde las condiciones para llevar adelante un aislamiento como el que hay que llevar adelante estricto, la verdad es que son muy difíciles, considerando que muchas de estas personas viven de lo que pueden traer a sus casas en el día a día, y sumado a eso el distanciamiento social que se vuelve prácticamente inviable en algunas de estas comunidades, ¿no? Cuando decíamos al principio, cuando hablábamos del aislamiento, y decíamos que en realidad es un lujo poder llevarlo adelante de la manera en que hay que llevarlo adelante, nos referíamos exactamente a esto, a poblaciones vulnerables que además tienen algunos problemas preexistentes que la pandemia acentúa o saca a la luz o renueva el foco que hay que poner, como por ejemplo la falta de acceso a agua de red, que resulta casi inverosímil pensarlo. O la imposibilidad del aislamiento real, ¿no? O exactamente como decíamos, la imposibilidad del aislamiento real. Pero vamos a ver el cuadro de situación porque realmente sigue siendo muy distinto en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y esto, por supuesto, genera interrogantes respecto de los testeos. Bien, en la ciudad de Buenos Aires, según los últimos datos del gobierno porteño, hay 2.593 casos de COVID-19 en barrios vulnerables y 22 fallecidos totales. La situación es particularmente grave en el barrio 31, donde hay 1.665 casos. Si vos tomás... Más de la mitad de los casos de toda la capital. De los casos en barrios vulnerables de toda la capital. Si vos tomás la incidencia de los casos en los barrios vulnerables sobre el total de los casos en la ciudad de Buenos Aires, conforman el 44% de los casos de la ciudad. Imagínate que hace días atrás hablábamos de un primer contagio masivo, de una primera ola de contagio en el barrio 31, y hoy estamos hablando de que significan el 44% de los casos de la ciudad de Buenos Aires. 725 casos en la Villa 1114, como te decía, más del 40%.
con los datos de hoy, del último reporte vespertino, conforman el 44% de los casos de la ciudad. Como decíamos, tardan 7 días en duplicarse los casos en estos barrios y la verdad es que la situación es preocupante si consideramos también algunos elementos preexistentes, como decíamos antes, la falta de acceso a agua de red, el desafío que genera también toda la tarea de prevención y de comunicación sobre la prevención en estos territorios. Vamos a la provincia de Buenos Aires. Hoy, por supuesto, fue noticia la Villa Azul, que queda justamente en el límite entre Quilmes y Avellaneda, con hasta ahora, hace minutos nada más antes de venir para aquí, Joaquín, 85 casos ya confirmados. A los 53 se sumaron 31 y hay 100 casos en estudio. Atención con lo que puede pasar con Villa Azul, que es el primer barrio vulnerable, la primera villa que es aislada de manera completa, ¿no? Cuando se hablaba de esta idea el primer caso en el país que sucede una cosa así. Exactamente, de un aislamiento total. Como te decía, son 357 los casos en barrios vulnerables en la provincia de Buenos Aires, pero yo aquí te diría al menos, porque hay que ver qué es lo que sucede con todos los casos sospechosos de Villa Azul que se están testeando. 85 en este barrio que se llama Villa Azul y esto conforma el 8,4% de los casos de la provincia. Como ves, es muy disímil la historia en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. 44% del total, 8,4% del total. Ahora hay que ver... ¿Influyen ahí los testeos? Hay que ver qué es lo que sucede. La semana pasada nosotros contábamos que en la provincia empezaron a salir a buscar activamente los casos sospechosos para empezar a testearlos. Veamos qué sucede en la provincia de Buenos Aires porque estamos hablando de 1.800 barrios de estas características, ¿no? Realmente es un distrito donde hay que mirar de cerca a estas comunidades. Bien, como te decía, algunas de las urgencias preexistentes tienen que ver con la asistencia alimentaria. Hoy hablábamos con vecinos de Villa Azul que básicamente no tienen horizonte a mañana. Una persona que nos decía, no sé qué le voy a dar. Bueno, si están totalmente aislados es imposible que... Exactamente, no sé qué les voy a dar de comer a mis hijos. Con lo cual, la asistencia alimentaria es clave en los dos distritos. Ya hubo algunas protestas hoy, ¿no? Exactamente. Sabemos que desde el municipio de Quilmes les están acercando alimentos, pero esto hay que sostenerlo en el tiempo porque van a ser muchos días de aislamiento para esta comunidad y la asistencia que también van a requerir los que sean contactos estrechos, los que estén contagiados. El acceso al agua, clave, Joaquín. La pandemia reveló, o mejor dicho, actualizó esa Argentina imposible de creer, pero real al fin, y que tiene que ver con millones de personas que no tienen acceso a agua de red. Y como te decía antes, la comunicación en el territorio sobre las medidas de prevención, las medidas de aislamiento y todo lo que las distintas instancias del Estado está poniendo a disposición de la población. En la ciudad de Buenos Aires sabemos que se va a abrir un nuevo centro de aislamiento. Escuché este número porque es realmente muy impresionante, con 700 camas en Costa Salguero. Realmente resulta espeluznante pensar que esas 700 camas están pensadas para que eventualmente en el peor escenario sean ocupadas. Pero la verdad es que preocupa y mucho el crecimiento vertiginoso de los casos en los barrios vulnerables de estos dos distritos. Mil gracias, Carolina. Nos vemos el lunes Joaquín. próximo. Nos vemos el lunes. Una pausa. Bien, la novedad de estos últimos días es que la pandemia, el coronavirus, llegó a las villas de emergencia de la provincia de Buenos Aires. Ya había llegado a las villas de emergencia de la capital federal también, y es donde primero llegó. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires las villas de emergencia son más en número, menos en habitantes. Acá están hay un conglomerado más grande de gente. En las villas son menos villas, en la provincia son más villas, pero es cierto también que digamos, están más desprotegidas que en la capital. Veíamos las fotos de la Villa Azul, que es donde estalló este último fenómeno, que es 83 casos, 85 casos en pocos días.
y realmente no son comparables con las villas de la capital. Digamos, esto es así. Yo digo, me parece que nos hemos pasado demasiado tiempo, se ha pasado la dirigencia política demasiado tiempo, echando culpas, ¿no? Primero eran los chetos que habían viajado al exterior y trajeron el virus, después era Mauricio Macri, después era María Eugenia Vidal. Y yo realmente tampoco creo que sea Kicillof el culpable de esto, ni mucho menos, lleva apenas 5 meses como gobernador. Creo que hay un problema estructural, sobre todo con las villas de emergencia, que es muy grave en la Argentina. Fíjense ustedes que en el conurbano viven unas 10 millones de personas, es decir, alrededor de 1/4 de la población total de la Argentina. La mayoría, no todos, pero la mayoría es gente pobre, gente que vive en condiciones muy pobres. Y la dirigencia política nunca se planteó qué hacer con esos conglomerados habitacionales que están en un espacio tan chico con respecto al país. La Argentina es el 8º país del mundo en extensión territorial. Sin embargo, tenemos 1/4 de su población viviendo en un espacio muy pequeño. Y la dirigencia política nunca se planteó qué hacer, cómo resolver el problema de fondo. Recién lo decía Santilli, pero claro, era un enunciado. Es decir, tenemos que plantearnos, dice, no preguntarnos si hay pobreza, porque pobreza hay, sino cómo salimos. Ahora, ahí está la pobreza. En el conurbano, en las villas de la capital. Y ahí es donde entró el virus, y ahí donde va a ser muy difícil, precisamente, de poder controlar la diseminación del virus. ¿Por qué? Porque no se le puede pedir a una familia de muchos miembros que estén aislados, a veces en una sola habitación. ¿Cómo se le pide eso? Creo también que la provincia de Buenos Aires hoy tomó una decisión con respecto de la Villa Azul, que es aislarla totalmente con la policía, que es discutible. Hay algunos sanitaristas, lo escuchaba recién al exministro Rubinstein, ministro de Macri, que decía que era una medida razonable. Hay otra gente que dice que no, que es crear un gueto donde la gente se va a contagiar entre ellos. De todos modos, yo lo que creo es que eso Rodríguez Larreta no lo podría haber hecho nunca en la capital, porque hubiera sido acusado por la izquierda, por el kirchnerismo, por todas las versiones, digamos, del centro a la izquierda, de ser un liberal, un insensible. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo hizo, lo está haciendo. No tengo una opinión definitiva porque hay muchas opiniones contradictorias al respecto, pero creo que esto hubiera sido absolutamente inviable en la provincia, en la capital federal. Chao, hasta el lunes.